Salazar y les vamos a presentar a Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyo sexenio fue de 1994 al año 2000. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México en 1951. Es un político mexicano que llegó a la presidencia a la edad de 43 años y su vida política inició en 1971, cuando a la edad de 19 años se afilia al Partido Revolucionario Institucional, donde posteriormente, en 1987, es designado subsecretario de Control Presupuestario y defendió la aplicación de un riguroso plan para combatir la inflación. Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo y de Miguel de la Madrid Hurtado, Zedillo se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica en el Banco Central de México. Además, fue responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza, conocido como FICORCA. Desde 1987 fue subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno Federal. Y en 1988, el nuevo mandatario priista, Carlos Salinas de Gortari, también economista, le nombró secretario de Programación y Presupuesto en sustitución de quien había sido su superior, Pedro Aspe Armela. Ernesto Zedillo es heredero de Salinas por accidente, primeramente porque fue nombrado secretario de Educación en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, y el mismo Ernesto Zedillo abandonó el cargo en el 1994. Todo esto para dirigir la campaña en su momento del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Como todos sabrán, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en un atentado que dio lugar el día 23 de marzo de 1994, cuando estaba en uno de los mítines finales para el cierre de su campaña. Posteriormente, y debido a la fatalidad de Luis Donaldo Colosio, Zedillo fue elegido como nuevo candidato presidencial por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y resultó vencedor por un amplio margen, en el que la convocatoria electoral de agosto de 1994 fue el último presidente de la línea interrumpida de 71 años de presidentes que había llevado el PRI, ya que al finalizar la presidencia que ejecutó el expresidente Zedillo, fue ganador y fue elegido como nuevo presidente Vicente Fox Quesada, que, como ya lo había dicho, había acabado los 71 años que llevaba el PRI gobernando al país. Poco después de tomar posesión, Zedillo se enfrentó a una gran serie de problemas financieros, ya que en el mismo mes que tomó posesión, en diciembre, tuvo lugar una drástica depreciación en el peso, que según los analistas era consecuencia de un error del gobierno, pues se había tomado la decisión de devaluar en una proporción controlada para atraer a capitales extranjeros. La bolsa de valores cayó a niveles no registrados desde 1987. Las tasas de interés aumentaron desmesuradamente y el valor del dólar estadounidense pasó de valer 3.47 pesos a 5.5 pesos. Esto fue todo a causa de la rápida fuga de capitales. Muy bien. En 1996 se iba a registrar una tasa de crecimiento de arriba del 5%, con una inflación disminuida del 28%, por lo que Zedillo se concentró en una empresa no menos formidable, que era el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad, sin poner en peligro la unidad del propio Partido Revolucionario Institucional, que se resistía a librarse de las obsolencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública. Al llegar a la presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y por lo tanto centró todos sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el Pacto de Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD, más el Partido del Trabajo. Esto es los cuatro partidos representados en el Congreso. Esto con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema de los conflictos postelectorales.
Se dice que durante la gestión de Ernesto Zedillo se dio lugar a un tipo como de golpe de Estado en contra del Poder Judicial, ya que en el 14 de julio de 1994, Ernesto Zedillo propuso en un foro en Guadalajara un paquete en el que se iban a entablar una serie de reformas integrales al Poder Judicial. La iniciativa de Zedillo, aun cuando era candidato, proponía que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, que en ese momento eran 26 ministros, fueran, entre otras cosas, removidos. Y así, ya siendo ya presidente de la República, Zedillo envió su iniciativa al Senado, donde el 9 de diciembre fue turnada para su análisis y días después fue avalada por la Cámara Alta. 3 días después de dicha avalación, fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y en ese entonces con la mayoría absoluta para cumplir con el requisito constitucional para su aprobación. Posteriormente, el 31 de diciembre, se publicó un decreto en el Diario Oficial en donde se concluían las funciones de los citados 26 ministros que integraban entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto llevó a cabo una serie de reformas que fueron las más contundentes en su gestión para el Poder Judicial. Es por estas dos razones previas que, pese a que su gobierno se enfrentó con una de las crisis económicas más graves de toda la historia del país, se dice que Zedillo respondió de buena forma a las exigencias democráticas de la sociedad civil. Chiapas era un estado que vivía en constante presencia militar, lo que generaba una delicada situación social, además de en otros estados. Esta situación era alimentada por los abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, lo que obliga a Zedillo a intervenir, por lo que en 1996 forzó las dimisiones del gobernador de Nuevo León y del gobernador de Guerrero, Sócrates Rizo García y Rubén Figueroa Alcocer, por protagonizar un escándalo de corrupción y por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad en la localidad de Aguas Blancas en 1995. Sin embargo, este conflicto heredado de Chiapas, ahora extendido a estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priista, el problema era mucho mayor, por lo que Zedillo aborda este conflicto aplicando una política del palo y la zanahoria, que significa del castigo y la recompensa, por lo que se le considera un tema de ambivalencia. Contemplar a Ernesto Zedillo como un líder en la globalización. También por la simple razón que al inicio de su presidencia o de su mandato se encontraba vigente el Tratado de Libre Comercio que se había firmado tanto con Canadá como con América, que había sido la obra más reconocida por parte del anterior presidente, que era Carlos Salinas de Gortari. Esto quiere decir que llevó a tener un equilibrio entre el pragmatismo liberal y la continuación de la línea diplomática nacional que había estado durante décadas practicada por el PRI, en donde era un sistema económico totalmente hermético, en que no se permitía la producción o no se permitía la importación de productos extranjeros y solo se comercializaba con el producto mexicano. Por un lado, Zedillo y por conveniencia alentó el buen entendimiento con los Estados Unidos, pues era el país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tan solo el comercio con Estados Unidos concentraba las 3/4 partes de todas las transacciones comerciales de México. Se puede decir que en 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y como origen. Su valor se está hablando de 187 mil millones de dólares, cifra que suponía un incremento del 120% respecto del año 1993, que fue cuando dio entrada a vigor en el TLC-CAN. Esto entonces, la tendencia siguió expandiéndose hasta el final del sexenio cedillista, sobre todo en las exportaciones, en donde se consolidó también a Japón como un socio y también a China como un socio cuando nunca antes en ningún sexenio anterior se había podido contemplar una relación tan estrecha como la tenían con esos gobiernos.
con esto trajo con ello, y gracias a la política exterior que estuvo tan movida y tan flexible, fue notoriamente el impulso económico que se vio en las empresas, tanto como maquiladoras, como de ensamblajes, y aquellas que pueden tener injerencia en las exportaciones con Estados Unidos. Asimismo, para compensar la creciente dependencia económica de Estados Unidos, el gobierno de Cedilla prosiguió con una red de tratados de libre comercio bilaterales, como el Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile en septiembre de 1991, el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 1999. En 1995 entraron en vigor los tratados de libre comercio adoptados con Costa Rica y con Bolivia y después con Nicaragua. Mientras tanto, también continuaron las negociaciones para los tratados de libre comercio con Panamá, Perú y Ecuador. Asimismo, también con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países que se formó el denominado Triángulo Norte Centroamericano. México adoptó el consiguiente Tratado de Libre Comercio el 29 de junio del año 2000, para que el país norteamericano que para el país norteamericano no iba a entrar en vigor hasta el 14 de marzo de 2001. Estos tratados bilaterales, que se sumaron al alcanzado seno del G3 con Colombia y Venezuela en septiembre de 1990, comenzaron en 1995 y subrayaron la diversificación de los tratados comerciales mexicanos. Para que su importancia fuera real, diversificada y no exclusivamente con los Estados Unidos, superando pues así en total el 5% de los intercambios en América Latina. La vida política de Ernesto Zedillo no fue tan amplia, sin embargo, la misma inició o tuvo más relevancia durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, ya que en su gabinete tuvo dos puestos de gran importancia. Uno de ellos fue el secretario de Programación y de Presupuesto de México, que es muy parecido ahorita al secretario de Hacienda, y también tuvo injerencia durante el mandato igual de Carlos Salinas de Gortari, siendo el secretario de Educación Pública, en donde, cesando este cargo, pasó a ser el dirigente de la campaña de Luis Donaldo Colosio, como lo habían mencionado anteriormente. En la actualidad, Ernesto Zedillo tiene una gran agenda internacional, pues es miembro de los consejos de administración de corporaciones como Procter and Gamble, Union Pacific y Alcoa, así como que es asesor de Daimler, Chrysler y Coca-Cola, además de ser columnista regular en la revista Forbes. Ha adquirido un perfil de experto colaborador en altos organismos internacionales. Está también activo en el Club de Madrid y el Consejo de Interacción, dos foros de encuentro, debate y reflexión reservados a expresidentes y a primeros ministros de todo el mundo. También pertenece al Consejo Asesor de Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia. Poco después de dejar la presidencia, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recurrió a él para encabezar el panel sobre financiación y desarrollo, el cual elaboró un documento denominado Informe Cedillo, que brindó un marco político de discusión a la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo que se celebró en Monterrey en 2002 y que previamente fue analizado en la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En este informe presentado, Cedillo y sus 10 colegas sostenían la necesidad de avanzar en la liberación de los mercados mundiales, pero teniendo presentes los intereses y las necesidades de los países menos desarrollados, que a diferencia de anteriores informes, desarman las tasas arancelarias y que se debe de hacer hincapié en los productos agrícolas y manufacturados, ya que es pues la base de la mayoría de los países en la parte económica, sobre todo cuando se trata de exportación. Y bueno, es toda la información que recabamos acerca del expresidente Ernesto Zedillo. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender algo nuevo de nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos y por ver el video.